Buenas noches, bienvenidos. Estamos en Índice Económico. Saludo con mucho gusto a Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, buenas noches. Y vía Zoom a Marilena Vega. Muy buenas noches. Darío, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Rogelio. Hoy vamos a platicar de los escenarios de Estados Unidos y cómo pudieran impactar un cambio en la presidencia a nuestro país. Comenzamos. La Secretaría de Hacienda informó que el sistema bancario es sólido, pero enfrenta retos en la operación de mercados, flujo de crédito, liquidez y gestión de riesgo. La deuda pública alcanzará el 54.7% del PIB este año, el nivel más alto en décadas, a pesar de la postura fiscal estricta y mayor recaudación de la esperada, así lo estimó la calificadora Fitch. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló la desaparición de al menos 109 fideicomisos por más de 25,000 millones de pesos, esto de recursos para ciencia, tecnología, cultura, deportes y energía. Estamos a unas cuantas semanas de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le aguardará a México en un escenario en donde un presidente de corte demócrata pues llegue precisamente a la principal magistratura? Vean lo que le preparamos. La economía de Estados Unidos se recupera de la fuerte caída observada en el segundo trimestre cuando hubo cierres para contener la propagación del COVID-19. La Reserva Federal estima que la contracción del Producto Interno Bruto en 2020 será de 3.7%, una variación negativa, pero mejor al estimado previo dado a conocer en junio pasado, que fue de 6.5%. En ese contexto, la economía más grande del mundo llegará en pocas semanas a unas elecciones donde Donald Trump y Joe Biden centran sus planes en la recuperación de los ingresos de familias y empresas en medio de dudas sobre un nuevo paquete de ayuda con recursos fiscales. Para México, la modesta recuperación de la economía estadounidense ha significado en los últimos 2 meses un incremento en las exportaciones y la captación de remesas. ¿Cuál es la situación de la economía de Estados Unidos a unas semanas de las elecciones presidenciales que se anticipan serán muy competidas entre Donald Trump y Joe Biden? De esto nos platica esta noche Antonio Morfín, director general del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, el CADEN, de la Universidad de Anáhuac. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Rogelio. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Antonio, pues, ¿cuál es el panorama de la economía de Estados Unidos en el contexto COVID y a unas semanas de las elecciones? Pues mira, lo que se ha visto es que la economía norteamericana se ha recuperado, digamos, del primer golpe que recibió cuando inició la cuarentena, que fue muy fuerte en todo el mundo, lo mismo en México y desde luego también allá. Y tanto el empleo como la actividad productiva se han venido recuperando, sin embargo, en un ambiente de muchísima incertidumbre sobre qué tan sostenible va a ser esta recuperación, sobre todo ligado a que no hay todavía claridad sobre qué va a pasar con la epidemia, ¿no? Entonces, en la medida en que no haya remedios y no se haya logrado contener, domesticar, vamos a decirlo así, la crisis sanitaria, pues sigue habiendo una enorme incertidumbre sobre qué va a pasar el año próximo, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto es que a la fuerte caída que tuvo el empleo en cuanto inició el cierre de actividades, pues ha venido dándose una recuperación más o menos importante dependiendo del tipo de empleo de que se trate. Se han recuperado mucho más rápido los empleos y los salarios de las personas mejor calificadas y de mayores ingresos por lo mismo, y en cambio las personas menos preparadas, las que hacen trabajos más rutinarios, pues ellas han encontrado más dificultad para recuperar tanto su empleo como su nivel de ingresos. En cuanto al consumo, el consumo de las personas de menores ingresos se ha mantenido más o menos estable, pero también esto se entiende porque pues, tienen menos capacidad de ajuste. Hubo desde luego una caída importante en este consumo en una primera etapa de la cuarentena. Las personas de mayores ingresos tuvieron un ajuste mayor, pero también han rebotado de manera muy importante. Lo que sí es que
la composición del consumo no se ha ajustado, digamos, no se ha recuperado al nivel que tenía antes del inicio de la cuarentena. Maestro, precisamente en este sentido, ¿qué podemos esperar los mexicanos de frente a si gana uno u otro, un republicano, un demócrata en Estados Unidos? Esto parece ser que cambiará un poco la dinámica de lo que se está viviendo. Mira, yo pienso que en una primera etapa esto va a estar todavía muy sujeto a la evolución de la epidemia, ¿sí? O sea, más a la larga sí tiene que haber cambios importantes. Yo pensaría, por ejemplo, que en la agenda del candidato demócrata, en caso de que él llegara a ganar, está más presente una visión regional. Creo que habría, como resultado, por ejemplo, de esta crisis sanitaria, pues habría un mucho mayor interés en trabajar junto con México y junto con la industria mexicana para garantizar una mayor resiliencia de las cadenas productivas, que no se interrumpan de una manera tan abrupta, tener respuestas mucho más oportunas, porque creo que una de las cosas que quedan claras es que no está garantizado que no se pueda repetir un episodio como el que hemos vivido los últimos meses, ¿no? Y de otra índole también los puede haber que garanticen que las cadenas productivas no se vean tan afectadas. Yo creo que esto es prioritario para México y para toda la región. Y creo que esta visión regional, este entendimiento de la importancia de las cadenas productivas, me parece que está más presente en la cabeza del candidato demócrata. Pero vuelvo a lo primero que decía, yo creo que en los primeros meses esto va a seguir marcado por la evolución del manejo de la crisis sanitaria y las respuestas que le puedan dar los dos países, que no creo que vayan a cambiar muchísimo, en tanto que no haya remedios, ¿no? O vacunas. Decías, Antonio, que va a depender mucho del manejo que le den a la pandemia. Vimos un primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, y el primero pues le recriminaba al segundo su pésimo, dijo, manejo de la crisis. ¿Cambiaría mucho en un escenario dominado desde la presidencia por un demócrata como Biden? ¿Crees que cambiaría radicalmente la forma de administrar la crisis, y en esa administración impactaría también el manejo de México y sus cadenas productivas? Mira, yo creo que sí van a cambiar las políticas, pues desde luego hay un entendimiento diferente de cómo se debe manejar una crisis de estas, pero ya hay una inercia muy fuerte, que no va a cambiar, que implica que de aquí a los próximos meses vamos a seguir teniendo un número importante de muertos, vamos a tener todavía mucha incertidumbre sobre las soluciones ya de tipo médico que va a haber para esto. Y entonces, en ese sentido, esto es como un gran barco, ¿no? Que ya trae una inercia, ya trae un rumbo y no va a cambiar porque se modifiquen unas cuantas políticas. Ahora, ¿qué políticas son las que puede cambiar un presidente que quisiera hacer cosas diferentes con las cosas ya como están, ¿no? Pues ya con toda esta inercia que trae, pues seguramente lo que vamos a ver es un cambio en la retórica, sin duda alguna, dándole mucho mayor peso a la opinión de los científicos. Creo que eso lo vamos a ver. Vamos a ver también seguramente una pedagogía diferente respecto al manejo de la crisis. Yo pensaría que vamos a ver medidas sanitarias más explícitas alrededor del presidente y alrededor de los altos funcionarios del gobierno, desde uso de cubrebocas, que es algo simbólico, si tú quieres, a ese nivel, pero eso yo creo que va a cambiar. Pero en términos de la gran inercia que trae el fenómeno que estamos viviendo, yo creo que no va a haber muchos cambios, no pronto. Ahora, ¿qué sí creo que pasaría en el caso de que llegara el candidato demócrata? Pues yo lo que creo que va a pasar es que se van a abrir foros, se van a abrir espacios para discutir con las grandes cadenas productivas, con las grandes empresas que están vinculadas a las cadenas productivas, cómo le podemos hacer para, en esta crisis que no estará superada pronto y en el futuro, asegurar que las cadenas productivas se mantengan funcionando mejor, con menos interrupciones,
si viene a presentarse un episodio de esta naturaleza en el futuro, ¿no? La pregunta no es si se va a presentar, sino cuándo. No sabemos si será dentro de unos meses o dentro de 100 años, pero hay que estar preparados porque los costos son muy elevados, como lo hemos estado viendo, ¿no? Claro. Antonio, ¿la recuperación que comienza a tener Estados Unidos ya está jalando a la economía de México? Pues parece que sí, las exportaciones se están recuperando, están creciendo rápido, como es natural, o sea, la caída fue brutal, la caída fue tremenda en abril, mayo, y ya estamos viendo una recuperación y desde luego vamos a depender muchísimo de que la recuperación en Estados Unidos sea sostenida, ¿no? Y lo que hemos visto en las últimas semanas pues es un crecimiento en la sensación de incertidumbre respecto de qué tan sostenida va a ser la recuperación en Estados Unidos y por lo mismo pues eso nos preocupa mucho aquí, ¿no? Y una vez más ligado a la gran incertidumbre sobre el tema sanitario. ¿Hay puntos que le preocupan o que podría preocuparnos a todos como mexicanos? Pues mira, yo sí creo que va a cambiar la agenda de la relación bilateral en caso de que gane el candidato demócrata. Si gana el presidente actual, pues ya nos conocemos, vamos a decirlo así. Ya sabemos más o menos por dónde se van a ir las cosas, ¿no? Y nos damos cuenta, por ejemplo, de que temas como el tema de transparencia, los temas de corrupción, los temas de régimen legal, de lo que llamamos aquí Estado de Derecho, los temas ecológicos de calentamiento global, de cambio climático, no le preocupan mucho. En cambio, al candidato demócrata sí. Estos temas sí le interesan. Entonces yo sí pensaría que en la relación bilateral y desde luego en las relaciones económicas van a estar presentes mucho más una preocupación, por ejemplo, pues por el cambio energético, por la transición hacia energías limpias, ¿no? Eso claramente no ha sido una preocupación para el gobierno actual de los Estados Unidos, que ha coincidido con el gobierno de México en su apuesta por las energías fósiles, ¿no? Entonces ahí yo esperaría un cambio. Tampoco a este presidente actual parece preocuparle mucho los temas de competencia, tampoco le parecen preocupar muchísimo los temas de corrupción. Yo pienso que en la agenda de los demócratas estos son temas mucho más presentes y yo esperaría que estuvieran mucho más presentes en la agenda bilateral, ¿no? Los temas laborales, desde luego, ya lo vimos que donde metieron mano los demócratas en el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, fue sobre todo en los temas laborales y también en los temas medioambientales, ¿no? Entonces yo espero que estos temas estén muchísimo más presentes en la relación entre los dos países. Pues muchas gracias, Antonio Morfín, director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, por acompañarnos esta noche en Índice Económico. Encantado, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Pues a unas semanas de las elecciones presidenciales que sin duda alguna van a ser muy disputadas entre Donald Trump y Joe Biden, pues la economía de Estados Unidos, Darío, comienza a tener signos de recuperación. Signos de recuperación, pero mi gran pregunta es, ¿qué va a pasar con las políticas del presidente López Obrador si es que gana Joe Biden? ¿Va a modificarse radicalmente la narrativa y sobre todo lo que se está haciendo? Sí, sobre todo a partir pues de este acercamiento que en su momento se tuvo con el presidente Trump, pero pues eso lo conoceremos ya en muy poco tiempo, Darío. Buenas noches. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches, Rogelio. Muy buenas noches, Darío. Y a usted también por acompañarnos en Índice Económico. Recuerde, miércoles 11:45 de la noche, ADN 40.